vídeo. Ujú. Vale, como decía, estuvimos hace 2 semanas viendo con Patricio toda la parte teórica, bueno, de lo que está todo relacionado con la parte de las cuentas de fondeo, con las cuentas de trading, y ahora vamos a, bueno, pues como hubo bastantes dudas y se nos quedaron ahí varias cositas en el tintero, pues bueno, vamos a completarlo. No sé si Patricio, bueno, ahora él nos contará qué tiene en mente, pues si hay algo del otro día que no se pudo hacer. Y nada, Patricio, todo tuyo cuando quieras. Dale. Bueno, yo creo que, bueno, antes que todo, buenas tardes a todos. Los saludos de acá desde la caliente Miami. Hace mucho calor, el verano se adelantó. Y nada, para los que estamos en el hemisferio norte, y el verano ya empezó. Para los que están allá en el hemisferio sur, bueno, hace un poco de frío, pero igual el frío también tiene su gusto. Chicos, lo que yo les propongo hoy día es que, a ver, antes de comenzar, dar una muy breve mirada a lo que hablamos la semana pasada, por si, o la antepasada, por si quedó alguna duda pendiente. Y es básicamente recordar un poco que la LLC es un mecanismo que nos permite a nosotros, en realidad a ustedes, a las personas que no son residentes americanos, bajo ciertas condiciones que son muy específicas, a poder optar a crear una compañía que va a estar libre de impuestos en Estados Unidos. ¿Y eso qué significa? Que lo que tú hagas en tu actividad comercial, siempre y cuando no sea hecho de manera física o presencial en los Estados Unidos, esa actividad no va a estar afecta al impuesto americano. ¿Cuál es la condicionante que hay que tener? ¿Cuál es la condicionante que hay que tener? Primero, no ser residente fiscal americano, no vender nada físico o presencial dentro del suelo americano, aun cuando yo sé que no es negocio de ustedes, pero solamente lo voy a traer un poquitito a corazón. Amazon FBA es una manera muy curiosa y lo voy a explicar un poco para que vean cómo funciona las leyes americanas, que son un poco tricky en algunas cosas. Cuando tú estás haciendo Amazon, tú efectivamente estás vendiendo algo que es físico y presencial, pero sin embargo, no lo estás vendiendo tú, sino que lo está vendiendo Amazon. Y a ti te paga como un prestador de servicios a Amazon. Por lo tanto, la venta final, la que hace el cliente, la que el cliente consumidor a Amazon, es una venta que efectúa Amazon, no la efectúas tú, aun cuando tú seas el propietario del FBA, seas el propietario de la cuenta, seas el propietario de todo, pero la venta finalmente que la hace Amazon. Y por lo tanto, bajo esa lógica, bajo la lógica americana, la venta, como no la estás haciendo tú, a ti Amazon te paga como un comisionista, que es la figura muy parecida a la que haría un broker de fondeo, un broker que te pagaría de la misma manera como te pagaría Amazon. Y por lo tanto, esa actividad comercial tampoco está afecta a impuestos en Estados Unidos. ¿Cuáles son las condiciones? Las vuelvo a repetir. No ser residente americano, no vender nada físico o presencial por ustedes mismos y desarrollar actividades comerciales que sean online, que no sean, que no tengan el intercambio comercial entre dos personas, que eso es finalmente lo que busca la LLC. Ahora, fíjate, curiosamente, en las últimas 2 semanas o antes de lo que tuvimos la conferencia la vez anterior, por esas cosas del destino siempre empiezan a llegar como gente preguntando ciertas cosas y han habido un par de casos que me han llegado de gente que están operando en el mundo trade con brokers y lo están haciendo como personas, como personas naturales, no como una compañía. ¿Y qué es lo que pasa? Que los brokers, algunos bien, algunos mal, eh, ¿sí? Sí, sí, sí. Ujú. A ver, algunos brokers, algunos bien, lo que pasa es que la ley mexicana, insisto, es bastante complicada y al final podemos decir que tiene para los gustos de quien la interprete. Y hay algunos brokers que están aplicando una deducción, una restricción, ¿cómo la palabra withholding en inglés? Como un. Retención del 30% de lo que los traders están haciendo para reportárselos al IRS. ¿Y cuál es la única manera en realidad de que no te hagan ese withholding o esa retención del 30%? Es primero hacerlo a través de una LLC, porque la LLC, como no tiene obligación de impuesto a nivel americano, lo que va a hacer ese broker es que cuando tú estás montando la LLC, perdón, es que me voy a meter ya en un tema
que es un poco más duro. Les voy a compartir la pantalla por acá. Si te hago anfitrión, aquí. ¿Sí? Vale. Lo que les va a pedir el broker cuando ustedes ya estén dados de alta, les va a pedir con su LLC, les va a decir, necesito, para yo no tener que hacer esa retención del 30% de impuestos, necesito que ustedes me llenen este formulario. Y en realidad, ¿qué significa este formulario que se ve sumamente intimidante? Pero es un formulario bastante simple. Este formulario significa, y yo le estoy dando al broker, le estoy diciendo que yo tengo un número de identificación de contribuyente, y lo que quiere decir al momento de que tú entregas tu número de identificación y contribuyente, le estás diciendo, yo tengo una situación formal, soy un sujeto americano y me atengo a la ley americana, por lo tanto no necesito que me hagan esa retención del 30%, porque mi compañía es un sujeto americano y tiene número de identificación de contribuyente. Y tú al decirle eso al broker, el broker ya no te hace la retención y entiende que tú, como propietario de esa LLC, eres tú el que te haces cargo de tus impuestos. Es decir, con este formulario que se los van a pedir cuando ustedes estén creando la cuenta en el broker, Sí. van a llenar el W9 y toda la información que tú vas a poner acá en el W9 significa que tú eres contribuyente americano, que la compañía es un contribuyente americano, y que la responsabilidad de los impuestos es responsabilidad tuya y el broker no tiene la necesidad de hacerte la retención del 30% de los ingresos que tú hagas. Esa es la fórmula correcta de hacerlo. Y este formulario, la verdad, es bastante simple. Yo sé que es un tema como más adelantado, pero les voy a mostrar cómo debiera llenarse para que vean que es simple. Acá vamos a poner, suponemos que tenemos una LLC que se llama Manzana Brokers LLC. Luego acá tengo que seleccionar qué tipo de compañía soy, una sole proprietorship, y luego acá pongo la dirección, calle de La Playa, por decir algo, de La Playa, el Miami Beach. Y acá es donde viene la parte importante, y yo tengo que poner mi número de contribuyente, que vamos a suponer que sea 65 258, cualquier número que se me ocurrió, ok, y luego acá se lo firmo, y no se asusten que dice que es signatura, que es una firma de una US person. Ustedes no son US person, pero ustedes son el manager o el controlador de la compañía, por lo tanto ustedes están firmando en nombre de la compañía. Y eso es todo lo que este formulario tan intimidante que aparenta ser. Es un formulario donde yo le digo al broker, señor, usted no tiene que retenerme el 30%, usted me tiene que entregar mi dinero enterito y soy yo el que me hago cargo de mi situación de impuestos. Hasta ahí es nuestra parte con el broker que te va a pedir que tú llenes el W9. Ahora, si tú eres compañía americana, afecta impuestos, con este formulario, efectivamente, el broker te va a pasar el total de tu dinero, vamos a decir, ganaste 100, te va a pasar los 100, y tú, si eres compañía americana, vas a tener que reportar el beneficio sobre las ganancias del capital que tú pusiste. ¿Ok? Beneficio sobre la ganancia del capital que tú pusiste. Y vamos a decir que tu beneficio fueron 100. Por lo tanto, te va a tocar pagar si eres compañía americana con residente americano y no una compañía de dueño extranjero, una foreign owner. Te va a tocar pagar alrededor del 20 al 21% dependiendo de lo que pueda hacer tu contable. ¿En España? Pero, no, en Estados Unidos, estoy hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos. Si tú eres una compañía americana que tiene obligación de impuestos, pero cuando nosotros montamos una single member, y llenamos nuestro formulario W9, que es el que el broker nos va a pedir, en realidad eso lo estoy mostrando porque sé que esto va mucho más adelante, pero se lo estoy mostrando para que vean que no es intimidante cuando les digan necesito este formulario, no es así como, ¿qué hago? No, es un formulario bastante simple, que pones tu nombre, seleccionas el tipo de institución que eres, pero en realidad, ¿dónde está el dinero de este formulario? Donde tú le dices, sí, yo soy un contribuyente americano y aquí está mi número de contribuyente.
Y ok, el broker se olvida de ti porque tú tienes un número de contribuyente americano. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? La ley establece que cuando nosotros creamos una compañía que es de dueño extranjero y la registramos como compañía de dueño extranjero no afecto a esa compañía por una ley muy específica del IRS, Y que se me se la voy a espera. mostrar. ¿Sí? Silenciado, porfa. Se los voy a mostrar que es un segundo que se me pierden las cosas siempre. Ahí, Un el otro segundo, día por yo, favor. Patricio, estaba abriendo otras cuentas de fondeo nuevas y lo que Sí. comentaba, a mí para crear el contrato a nombre de empresa, simplemente me pidieron ahí, por ejemplo, los artículos de incorporación y el comprobante de domicilio del director, en este caso mío. Y ya está. Ujú. O Y, sea, ahí, claro, eso después, lo que facilita es que luego ya no tenga que estar pagando un porcentaje alto. Simplemente, exacto. ¿Y te pidieron el W9? no, me dijeron esto y luego identificación con foto y comprobante del domicilio de cualquier accionista que posea más del 25% de las acciones. Y Ok, con eso ya ok. me daban el nombre de la cuenta de fondeo a nombre de empresa. Ok, de todas maneras, igual pregunta si recomendaría preguntar por el W9, no haya ser que no haya ninguna sorpresa, pero porque nos ha pasado la última semana que tengo 2 o 3 clientes que han venido específicamente, que ya han creado y han dicho, me están pidiendo el W9, ¿cómo lo hago? Entonces, básicamente para que lo tengas claro. Ahora, continuando con esto, ¿dónde está la regla del IRS? Y perdonen que me meten temas un poco más espesos. ¿Dónde está la regla que nos dice que nosotros no tenemos obligación, al menos la compañía, el tipo de compañía de ustedes no tiene obligación de pagar impuestos? Está en la regulación del IRS y donde dice esta frasecita que se la mostré la semana pasada, pero creo que es bueno volver a traerlo de nueva colación, que sí dice que si tu única actividad dentro de los Estados Unidos, el trading en stocks, securities o commodities, y a través de un broker que esté localizado dentro de Estados Unidos, tú no estás enganchado en comercio y negocios dentro de Estados Unidos. Y esto, que el IRS a nosotros nos considere no estar enganchados en comercio o negocios en Estados Unidos, es la palabra mágica porque nos da el pasaporte para no pagar impuestos con este tipo de actividad específica. Así que el bienvenidos porque puedes hacer trading, ganar, retirar tus beneficios y a nivel de Estados Unidos tu dinero nunca va a estar afecto a impuestos porque el IRS, que es el organismo de los impuestos, dice que esa actividad comercial no está enganchada ni en comercio ni negocios con Estados Unidos. Una actividad que no se considera una actividad comercial. Y como no es una actividad comercial, no está afecta al pago de ningún tributo. Y eso ya partimos con un 20% adentro de ahorro. Claro. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Yo de momento, ninguna. No sé si hay alguien que. Si no tenéis el micro, lo podéis poner por el chat sin ningún problema. Espérate que en el chat creo que hay algunas cosas, pudiera ser. No, ¿No? no le Vale. he activado la cámara. Ha quedado Bueno, bastante clara entonces, de esta forma. resumiendo, de esa manera no tenemos la obligación de pagar impuestos en Estados Unidos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la Hacienda española y que es el gran problema? Y es donde todos empiezan con el problema de la Hacienda española. Gané más de 50.000 euros y ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué soluciones ven ustedes que podríamos hacer a fin de, no, primero, no evadir impuestos en España, pero qué fórmulas podríamos tener para no tener que reportar ese dinero? Porque en algún momento hay que reportarlo. Entonces, ¿qué fórmulas se les ocurren por los que no tengan micrófono, como dice Jorge, porque no está, pero qué fórmulas se les ocurre un poco para no tener que reportarla? ¿Qué manera? Porque, de acuerdo, tenemos 100.000 euros o 100.000 dólares en Estados Unidos, pero no me los puedo llevar para allá. ¿Qué hago? ¿Qué fórmulas se les podrían ocurrir? Para llevártelo a España ¿Sí? sin tener una LLC, ¿no? Sin tener, no, y teniendo una LLC también. Si al final, claro, ¿cómo te llevas? Si llegaste a más de 50.000 euros, perdona, una cosa.
Jonathan pregunta si el formulario W9 me lo pedirían a mí. No, en realidad el formulario W9 es un formulario que está en la internet, que te lo tiene que pedir el broker dentro del legajo de papeles que te va a entregar, o en alguna de las aplicaciones que te va a hacer completar este formulario. Eh, ya sé por qué no te lo, Jorge, ya sé por qué no te lo pidió, ya sé por qué no te lo pidió, pero te lo digo después en privado. Vale, Eh, el formulario W9 lo puedes bajar en internet, o ellos te van a indicar un link de cómo llenarlo de cómo llenar ese formulario. Pero no me lo tienen que pedir a mí. En realidad está en la internet disponible. Entonces, la pregunta era, ¿qué tenemos que hacer o cómo podemos mover ese dinero eh, para poder moverlo a España? yo una de las ideas que se me ocurrirían es de cara a que si solamente se puede tener una cuenta con 50.000 euros, hablar con tu padre, con tu madre, con algún hermano y decirle, oye, yo tengo mi cuenta de 25.000 euros y en tu cuenta tengo otros 25.000 euros. Entonces ya realmente en tu cuenta no está viendo 50.000 euros. No sé si eso podría ser una oportunidad buena para hacerlo. Claro, el problema viene cuando tienes 200.000, que ahí ya tienes que estar buscando 4 o 5 personas. Pero si el problema fuese que solamente tiene 50.000 euros, creo que podría estar bien con esa parte de ir A ver, dividiéndolo así. la solución de Jorge sí es una solución efectiva. Las otras soluciones, pero también uno tiene que, claro, uno puede buscar, eh, puedes buscar y a lo mejor te toca alguien que es un poco sinvergüenza. Pongámonos en todos los escenarios, ¿de acuerdo? Yo confío plenamente en mi mamá, perfectamente, pero a lo mejor algún tío, sobrino, amigo, alguien por ahí sale un poco sinvergüenza y se ve con 50.000 euros en la cuenta y dale, esto es fiesta. A ver, ¿qué fórmulas pueden haber? Estonia puede ser una solución, mover dinero a Estonia. Mover dinero a algún otro paraíso fiscal también puede ser una solución. Pero también hay otra solución que se las dejo, no se las voy a ahondar mayormente porque es una solución un poco más compleja, y que esa sí tiene que ser hecha tiene que ser hecha por un contable, por un gestor español que sepa lo que está haciendo. Si alguien se quiere comprar una casa, la fórmula para poder comprar una propiedad con una LLC, la peor fórmula es hacerlo directamente, que la LLC que tenemos acá, que tiene 100.000 o 200.000 dólares en el banco, vaya y se compra una casa en España. La peor fórmula es esa, que vaya la LLC. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestra LLC acá anónima, que nadie sabe quién es, estamos totalmente cubiertos del paraguas de la Hacienda Española, nadie nos va a encontrar. Pero el problema es que tú vas a ir con tu LLC que va a comprar algo físico y presencial, y lo que va a pasar es que la Hacienda Española primero te va a pedir nombrar un administrador de esa LLC allá. En segundo lugar, lo que te va a pedir la Hacienda Española es que muestres efectivamente quiénes son los propietarios de esa LLC. Y cuando te toque mostrar quién es el propietario de esa LLC, vas a ponerle tu cabeza en bandeja de plata a la Hacienda Española y van a decir, oh, ok, usted tiene una LLC, qué bonito, venga y pague todos los impuestos que usted debe y además de la casa. Pero ¿cuál es la solución para hacerlo? A través de la LLC, es que la LLC, a ti como persona allá en España, te haga un préstamo de dinero, y que se puede hacer y es absolutamente legal, que la LLC te haga un préstamo de dinero, y con ese préstamo de dinero tú compras la casa, queda a nombre tuyo, y las condiciones de pago las negocias de la manera que tú quieras con la LLC. Le vas a hacer un pago en 20 años, un pago de 1.000 euros cada año. Tú negocias al final es un contrato que tú vas a realizar con la LLC. Y eso hay contadores específicos, hay gestores. En España hay unos muy buenos que saben exactamente cuál es la tramitación, cómo hay que presentarlo, pero esa es la manera correcta de poder llevar tu dinero, esos 100.000 o 200.000 euros que los quieres para comprarte una casa, sin tener que pagar el impuesto en España, y poder comprar una propiedad que al final es tuya. Y como el dinero te lo prestó la LLC, en el peor de los casos, si no se lo pagas, el problema va a ser entre tú y tú. ¿Se entiende la Sí. sutil diferencia? Si no lo pagas, el problema es entre tú en España y tú y tu compañía en Estados Unidos. Y esa es una fórmula que se está utilizando actualmente, una de las fórmulas más seguras para poder comprar una casa, porque finalmente el dinero que traspasa de aquí para allá va un dinero sin impuesto, porque es un dinero que va a cargo en términos contables, va al ítem préstamo, y los préstamos no son, no, los préstamos no pagan impuestos, los préstamos son un gasto. Entonces, por lo tanto,
el que tengas tu casa lo vas a hacer de manera no tributando, y esa es una fórmula. Entonces, digamos, lo que le estoy haciendo, estoy tratando un poco de abrirles la mente de que, ok, estamos atascados en Estados Unidos, pero no es el fin del mundo. Una alternativa puede ser a través de la compra de una casa con un préstamo que te haga la LLC para ti, para que puedas comprarte tu casa, o bien empezar a distribuir el dinero en algunos otros lugares, que puede ser Estonia, que a mí no me gusta mucho Estonia, pero bueno, digamos que Estonia puede ser una solución, digamos que Belice, digamos que Portugal o cualquier otro lugar donde sí puedas tener una solución. Pero al final del día, va a llegar un momento en que sí, cuando tú quieras comprar algo, vas a tener que estar preparado para una movida donde puedas mover ese capital pagando la menor cantidad de impuestos. Y de todo lo que estamos hablando acá, no estamos hablando de nada que sea ilegal, sino que la figura del préstamo, que en vez de que te lo preste un banco, te lo presta tu propia LLC, que está localizada en otro país, por supuesto. No hay ninguna restricción española que te diga que una compañía de otro país no te puede prestar dinero. Tú el dinero te lo puedes conseguir donde tú quieras. No hay ninguna restricción en eso. Así es que esa es una fórmula que se las dejo también ahí eh, Pero eso, Patrick, respecto. es una locura. O sea, tú directamente entonces, a modo resumen, sería, tú tienes tu LLC con 300.000, con 1 millón de euros, y Ujú, claro, aquí ya se elimina el problema que el otro día comentábamos, el hecho de decir, vale, yo estoy ganando 1 millón de euros este año he ganado 1 millón de euros o tengo 1 millón de euros de beneficio en la empresa de Miami, de Nuevo México, de donde ujú, sea. ¿Cómo hago yo para comprarme una casa, un coche a nombre de España, lo que sea? Tú directamente lo que haces es pedirte un préstamo a tu cuenta de Miami, pero ahí yo tengo ujú. varias dudas y es que ese préstamo, claro, como es una deuda para nosotros, tú no, o sea, tú estás pidiendo un préstamo a una empresa privada. Es decir, eso, el dinero que a ti te llega, al llegarte a nivel de préstamo, no tienes luego que tributar sobre ello. No, porque el préstamo nunca tributa. Tú tributas sobre la ganancia, pero nunca sobre un préstamo. Y eso no es solamente a nivel de Estados Unidos, a nivel del mundo. El préstamo no genera tributos porque no es dinero tuyo, es algo que tú estás pagando. El préstamo nunca paga impuestos. Una pregunta, ¿Mm? Patricio, no sé si conoces el concepto de la pignoración, No, no lo conozco. ¿no? Vale. Es O al menos con ese nombre no lo conozco. No sé en inglés cómo se dirá, pero básicamente es justamente algo parecido, que yo he leído algunas cosas sobre ello, el tema de ignorar cuando vas a comprar una casa, que básicamente esa casa te la está comprando tu propia empresa, pero tú te lo estás haciendo como a nivel personal y estás creando como ese, digamos, ese círculo, y me recuerda Ujú. mucho a este concepto, pero como no lo tengo todavía muy, muy desarrollado, tampoco quiero hablar sobre ello porque no lo conozco al 100%, pero me da a entender que es algo así. Y luego, Patricio, relacionado con esto entonces, ¿qué sería mejor entonces? Crearnos lo que decíamos el otro día, de perder dinero en un paraíso fiscal para luego poder hacer pagos con tarjeta, cualquier cosa, o incluso otra de las opciones, irnos a vivir a Portugal, estar 6 meses, tributarlo, traerlo a España, 0% de impuestos, etcétera, etcétera, o directamente digamos, este tema de préstamo. O sea, dentro de todas esas vías, ¿cuál sería la más interesante para poder hacerlo? A ver, yo creo que la respuesta depende de lo que tú quieras hacer a largo plazo. Yo para qué ocuparía la fórmula del préstamo. No sé si la ocuparía para comprarme una casa para mí, pero la fórmula del préstamo yo la que haría y la ocuparía de manera más inteligente todavía. Yo empezaría a comprar casas de, no sé, si tengo 300.000, en vez de comprarme una de 300, me compro tres de 100, con préstamos que me hagan mi propia LLC. Y las pongo en renta, y el dinero que vaya ganando de la renta es dinero que a mí me va a quedar, que voy a utilizarlo teóricamente para pagarme mi propio préstamo. Y al momento que me estoy pagando mi propio préstamo con ese dinero que me están pagando de la renta, es dinero que ya lo tengo libre de impuestos, porque me lo estoy pagando a mí. Y vuelvo al sistema de, ¿cómo se llama? De no limpiar, es que no es la palabra Sí, limpiar, pues pero no sí en el blanqueo. fondo, de tener tu capital recuperándolo, que lo compraste con tu propio dinero y estás ganando, al mismo tiempo te están pagando por usar tu dinero, y alguien te está pagando una tasa anual de que tú estás empezando a recuperar tu dinero por algo que tienes. Y luego tú vendes tu casa, y si alguien te pagó, no sé, 10.000 o 12.000 en un año y la vendiste, ya tienes 12.000 sobre lo que tú tienes. Entonces, esa es una de las fórmulas que yo lo haría. Ahora,
Paraíso fiscal, dale. El problema que tiene el paraíso fiscal, al menos a nivel España, es que si te llevas el dinero a paraíso fiscal y luego decides, ¿sabes qué? Voy a volver a España y voy a vivir nuevamente y voy a llevarme todo mi dinero. Claro, el dinero que yo traspase desde mi paraíso fiscal a España, en algún momento igual va a tributar y va a tributar en base al IRPF personal. Soluciones, bueno, es irse a vivir un paraíso fiscal, esa sería la solución y que creo, no sé si la más dramática, pero quizás con mirada sobre el futuro puede ser quizás la más inteligente si es que las cosas en España se ponen feas. La otra, como bien dice Jorge, vivir 183 días en un lugar, eh, que esa también, al vivir tú 183 días en un lugar, fijas residencia tributaria en ese lugar. Y la otra es dejar el dinero y empezar a gastar desde las cuentas del banco, de la compañía, y gastar, y gastar, y gastar, y gastar, y gastar en lo que mejor puedan. Ahora, en lo que no pueden comprar, eso sí, que una de las preguntas que siempre me hacen, ¿y me puedo comprar un coche? La verdad no, porque la compra de coches genera una territorialidad de propiedad y los impuestos se generan cuando hay propiedad territorial. Y un coche al final del día, un coche es una propiedad territorial que tiene que estar inscrito en un lugar, en algún municipio, en algún ayuntamiento, tiene que estar inscrito. Y eso es una propiedad territorial. Entonces, la LLC nuevamente, quien quiera comprar un coche a través de una LLC, nuevamente va a pasar lo mismo, que la vas a tener que dar de alta en España, vas a tener que presentar los documentos de la LLC, vas a tener que decir quiénes son los propietarios y nuevamente vas a poner tu cabeza en bandeja de plata a la Hacienda española. Por lo tanto, las fórmulas que nos van quedando son a explorar. Una, comprarnos una propiedad a través de préstamo. La fórmula número dos es irnos a un paraíso fiscal y vivir en el paraíso fiscal. La fórmula número tres es mover el dinero y empezar a gastar desde las tarjetas de acuerdo a lo que yo necesite. Y por el momento no se me van ocurriendo más, no se me van ocurriendo más fórmulas, salvo decir, ¿sabes qué? Yo voy a traspasar 40.000 este año y traspaso 40.000 y pago el correspondiente a los 40.000, pero no al total. Ahora, quizás una de las alternativas, a ver, ¿qué es lo que haría yo? Eh, y qué es lo que está preguntando Jonathan, Sí, esta pregunta y te que, la y quería también que- hacer, sí, pues. y que en Interesante. realidad, a eso es lo que voy yo. O sea, iba para allá cuando leí que entró la pregunta. Una de las mejores inversiones a nivel mundial, no solamente a nivel Estados Unidos, a nivel mundial, una de las mejores inversiones es comprar propiedad, comprar real estate en Estados Unidos y sobre todo en Miami. Nueva York es un lugar muy caro y tiene muchas restricciones y podríamos decir que es como, no sé si es para valientes, no es la palabra valiente, pero no es hay que tener mucho dinero para entrar en Nueva York. Eh, la ley americana establece, me habría gustado por tener algo para poder hacer un dibujo, porque es mucho más complicado. Pero mira, voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. La ley americana establece que cuando tú te compras una propiedad a través de una LLC, esa propiedad tú tienes 27.5 años para depreciarla. Es decir, tú te compraste algo por 300.000, haces la simple división matemática de dividir 300.000 dividido 27.5, que me va a dar un factor X, déjame calcularlo. Vamos a decir, mira, no lo voy a calcular, pero vamos a decir que me va a dar un factor de 20.000, ¿ok? Y ese factor de 20.000, que es la división de 300.000 en 27.5 y me da ese factor de 20.000, esos 20.000, yo ya los aplico como un crédito al pago de impuestos que voy a tener que hacer por esa propiedad. Es decir, que si, por ejemplo, yo gané, por decir algo, 30.000 y tengo ya ese crédito de 20.000 por la depreciación de los 27.5 años, ya la carga de impuestos no va a ser por 30.000, sino que va a ser solo por 20.000, va a ser solo por 10.000, porque tengo 20.000 que tengo de crédito por la depreciación de esa casa. Y la ley establece que los impuestos se pagan a contar de 12.000, de 12.000, $1 hacia arriba. Por lo tanto, si estoy abajo, esa propiedad no va a pagar impuestos. Y así hago crecer mi patrimonio y sigo comprando casas de bajo presupuesto, sigo comprando casas de bajo presupuesto y sigo comprando casas de presupuesto, porque la fórmula es esa: comprar
aprovechar el beneficio de la amortización de los 27,5 años y con ese crédito quedarme debajo de la tasa de impuestos que tengo que pagar. Y eso solo se logra a través de la LLC. Es una fórmula un poco más complicada, pero traté de resumirlo de la manera más simple. Voy a responder algunas preguntas para que podamos seguir para allá. A ver, dice, abrir una empresa online en Portugal, por ejemplo, y comprarlo desde Portugal, sí, es una solución, pero en Portugal no estoy seguro, pero tienes alguna tasa, creo que, de pago. No estoy seguro, pero tengo entendido que en Portugal sí tienes una tasa de pago. Y al mismo tiempo dice, la deuda no paga impuestos, efectivamente, las deudas no pagan. Luego Jonathan preguntó, entonces podríamos comprar casas en USA y rentarlas teniendo la LLC. Era lo que quise preguntar la otra vez, ¿por qué esa es la idea? Y te digo, sí, ese es el mejor negocio. ¿Y por qué? Y me van a perdonar por lo que voy a decir, si lo puedo decir, pero perdónenme. Uno al final, cuando está haciendo una planificación financiera, y sobre todo ustedes que son personas de mundo, que son distintos a como soy yo, que bueno, nosotros nos enseñaron que había que crecer en un lugar, desarrollarse y morir, y como que uno nacía en un país tenía que morir en ese país. Y esa era como la filosofía de vida que nos enseñaron. Sin embargo, ustedes hoy día vienen con otra filosofía y tienen otra ideología. Y esa otra ideología significa, nosotros somos dueños del mundo. Y por eso están los nómades digitales que viven 6 meses en un lugar y se cambian y 6 meses en otro lugar. Ahora, pregunta de lo que hemos hablado, antes de seguir. ¿Por qué un nómada digital vive 6 meses en un lugar? Básicamente para poder tributar ahí, ¿no? No. ¿No? ¿Por qué un nómada digital vive 6 meses en un lugar? Vive 180 días en un lugar. Resumiendo todo lo que hemos hablado. ¿Podría estar relacionado con el tema? Bueno, yo creo que no, porque creo que es diferente. El tema de poder estar en diferentes países para... Bueno, no, lo que iba a decir no tiene nada que ver. Pues es otra de las preguntas, pero no tiene nada que ver. Dale, la respuesta es muy simple, porque internacionalmente existe la aceptación de que cuando tú vives 183 días en un lugar, 183 días, tú te conviertes en residente fiscal de ese lugar. Por lo tanto, los nómades digitales, que no son nada de pelotudos, perdonen decirlo de esta manera, pero viven 180 días y luego se cambian para no tener obligación fiscal con el país en el que se están quedando. Entonces hacen 180 días acá, 180 días allá, 180 días allá y 180 días allá y están viviendo en una especie de paraíso fiscal no determinado porque al no vivir en ningún lugar del mundo durante 180 días, no tienen obligación tributaria con ningún lugar. Y los tipos guardan y guardan y guardan y guardan y guardan porque no tienen una obligación tributaria porque están viviendo menos de 183 días en un lugar. Esa es la respuesta de por qué los nómades digitales viven 6 meses en un lugar. Y eso lo saben y lo conocen. Y claro, nosotros tenemos muchos clientes que son nómades digitales y que están amasando pequeñas fortunas acá en Estados Unidos que ganan a través de YouTube, a través de Instagram y a través de algunas otras actividades de trading o de cripto también. Y los tipos están amasando pequeñas fortunas porque no tienen obligación tributaria en ninguna parte, porque no viven en ninguna parte. Y ese es un punto interesante. Pues es lo que te iba a decir justo. O sea, que sí que tenía idea, porque claro, es la pregunta que yo te iba a hacer, que conocía mucha gente que lo que hacía era, estaba a lo mejor 3 meses en Tailandia, 3 meses en Bali, 3 meses en España, claro, lo que iban haciendo, porque justo conozco una persona que lo que va haciendo es siempre estar en los países de verano, pues cuando está la buena temporada de Tailandia y Bali, se va a Tailandia y Bali 3 meses y 3 meses, luego en España y luego creo que se iba a Latinoamérica. Entonces, claro, ahí era justamente la pregunta de esas personas, como nunca están en ningún lugar X tiempo, realmente es como que no pertenecen a nada. Entonces, esas personas es otra forma, sobre todo, pues bueno, para personas que a lo mejor están viajando más, pero que con el trading hay mucha gente que también lo hace así. Es más, es una de mis ideas el poder hacerlo de esa forma, ¿no? De estás en diferentes sitios, nunca llegas a estar 183 días, por lo tanto, nunca vas a pertenecer a ningún sitio fiscalmente. Exactamente, no eres residente tributario. Es como, por ejemplo, si vivieras en un barco en alta mar que no está en ninguna parte. ¿Y por qué no está en ninguna parte? Porque está en aguas internacionales y no tiene pertenencia en ninguna parte. Curiosamente, ¿sabes una cosa, pero una pequeña anécdota? Nosotros vivimos acá en Miami y los barcos, cuando fue la época del COVID, yo vivo en Miami y vivo muy cerca de la playa, y nosotros veíamos desde la playa, como en la época del COVID, cuando no habían cruceros, estaban todos los barcos a la gira en la playa y pasaban meses y meses y meses y meses. ¿Y por qué? La razón de por qué los barcos estaban ahí y estuvieron meses era primero para que territorialmente no tuvieran residencia americana y para que los tripulantes que estaban también en aguas internacionales
no tuvieran ningún tipo de residencia, tampoco tributaria con Estados Unidos, porque aunque haya habido COVID, si se hubieran quedado en el puerto o en aguas territoriales americanas, habrían sido residentes americanos, a pesar de que hubiera sido COVID, a pesar de que hubiera sido un barco, pero habrían sido aguas americanas y habrían sido residentes tributarios americanos. Y por eso fue que los barcos estaban 20 millas afuera, que es donde ya son aguas internacionales y no se consideran aguas patrimoniales de Estados Unidos. Hay alguien que está hace rato con la mano levantada, que es Iván. Sí. Dímelo. Tienes que desmutear tu micrófono, Iván, parece. Ahora, perdona. Dale. Yo tenía dos preguntas de lo que has estado hablando antes. La primera es el tema de cuando tú pides el préstamo a tu propia empresa, me imagino que tendrás que firmar un contrato, ¿no? O tendrás que firmar algo o no tienes que firmar nada. Sí, un representante de la compañía. A ver, vamos un paso atrás. Cuando tú registras una compañía acá en Estados Unidos, mira, les voy a mostrar un registro, por ejemplo, en el estado de New México. No estoy violando ninguna ley de confidencialidad, porque esto está en los registros públicos. Te voy a mostrar algo acá. Voy a compartir mi pantalla. Esto ustedes no lo pueden ver si quisieran entrar al portal de New México. Está bloqueado territorialmente y solo podrían acceder usando una VPN o VPN. Voy a buscar una compañía que nosotros la montamos hace un tiempo para poder responder bien tu pregunta. Ok, aquí está TA Capital, la voy a traer para que la veamos. Y aquí en TA Capital, que esta es una LLC que está montada en New México, se la mostré la semana pasada, creo que sí. Acá dice TA Capital, que es el nombre de la compañía, dice que está en good standing, que está activa. El lugar donde está localizada esta compañía en Estados Unidos, que es 1210 Washington Avenue, que es la dirección que nosotros le dimos. Pero lo más importante que tiene, acá abajo dice quién es el organizador. ¿Quién es el organizador? El organizador es la compañía o persona americana. Perdona, antes de eso, esta compañía, como nosotros la creamos de manera opaca, es decir, que no se sabe socialmente quién es el propietario de esta LLC, si vemos acá información del director, no aplicable, no sabemos quién es el director, información de algún oficial de la compañía, tampoco es aplicable. Alguna información del manager, no hay ninguna información del manager a mostrar. Manager es el administrador. O de algún socio o miembro, no hay ningún récord para mostrar. O sea, es una compañía que es totalmente opaca y no hay ninguna manera de saber cómo o quién es el controlador de esa compañía. Sin embargo, acá abajo está la figura del organizador. ¿Y quién es el organizador? La persona que se encargó de organizar esta compañía a nombre de otra. Alguien me mandó a mí como organizador y yo fui y organicé esta compañía en el estado de New México. Y en este caso, nosotros usamos un nombre que me gusta mucho, que es Getting Rich, como organizador. Ahora, ¿qué es lo que se hace legalmente? Es que este organizador nombra, para el caso específico de España, este organizador nombra a un administrador o a quien tiene el poder de firma para efectuar la compra. Y esa persona que es el administrador nombrado por este Getting Rich es quien allá va a tener que ejecutar la compra. Ahora, como esta es una LLC que es totalmente opaca y anónima y no hay ninguna manera de saber que es tu LLC, perfectamente este Getting Rich te puede nombrar a ti administrador en España o te puede dar poder de firma para que tú compres la propiedad y quede para ti. Y esa es la fórmula que se hace. O sea, la LLC está nombrando un administrador para poder efectuar la compra y esa es la manera de hacerlo. Claro, o sea que en el contrato no va a salir el nombre de quiénes son los administradores. ¿Perdona? Que digo que en el contrato tampoco van a salir el nombre de los administradores, porque una de las cosas respecto a lo que ha comentado Iván, claro, nosotros como personas físicas aquí en España, ese tipo de contrato no tenemos que presentarlos en Hacienda ni nada.
para que quede constancia de esos contratos y que a lo mejor ahí vean que no sé, que lo puedan ver raro de que te está dando un préstamo una empresa que no tiene administradores o que no salen los nombres o cosas así? ¿Eso en España No, no a puede ver, crear ningún problema? no, a ver, el administrador sí queda registrado porque el administrador o representante de la compañía, es decir, mira, imaginémonos que la compañía eh, quiere comprar algo y la compañía designa o te va a hacer el préstamo, entonces, como alguien tiene que representar a la compañía en España, es el administrador que va con los poderes que se le van a dar a través de un notario, y esa persona decir, ok, la compañía X le va a prestar 100.000 euros, firmo, listo, ahí están sus 100.000 euros, y es el administrador de la compañía el que te va a hacer el préstamo, a nombre de la compañía, por supuesto, pero finalmente el administrador está actuando en representación de la compañía. No es él, está actuando en representación de la compañía. ¿Se entiende la pequeña diferencia? Claro. Claro, no, yo decía, ¿Sí? digo, a ver si va a ser que luego diga, no, no, es que tú eres el mismo administrador, pero claro, es a Es nombre de que, la empresa, es diferente. claro, la empresa nombra un administrador para ejecutar, para la función que la empresa determine. En este caso, la empresa necesita que alguien, necesita un ser humano que ejecute un préstamo. Y ese alguien que va a ejecutar el préstamo es el administrador. De hecho, nosotros tenemos un cliente, y no voy a decir el nombre por supuesto, pero tenemos un cliente que es un abogado y que él se montó una compañía de préstamos a través de una LLC. Él es el dueño de la LLC y él presta plata. Los montos no tengo la menor idea de cuánto presta, pero él presta plata. Es la LLC la que presta, no él. No sé los montos. Joder. Al mismo tiempo, tuvimos que hacerle todos los poderes notariales y legalizados para él actuar al mismo tiempo como agente de cobranza. Entonces él tiene montada toda su financiera a través de una LLC que presta dinero y puede prestar dinero, y él al mismo tiempo como abogado es el agente de cobranza si no le pagan. Y él con el poder con ese poder tiene la posibilidad de perseguir judicialmente en España. O sea, mira lo intrincado de la figura. Si es que, a ver, echa la ley, echa la trampa. No sé si es de la mejor manera de decirlo, pero es así. Echa la ley, echa la trampa. Mira lo intrincado de la figura. Un abogado español crea una compañía, una LLC americana que presta plata en España. Y la presta legal y le firmarán algún comprobante, algo, le firman. Y al mismo tiempo él tiene el poder de cobranza y de representar a la LLC en cobranza judicial. Y los cobra. Entonces, por eso digo, si lo ha hecho un abogado, si tenemos contables que están ejecutando la misma figura, es porque es una figura legal. Y el apoderado de la LLC es el abogado y al mismo tiempo el dueño, con la única diferencia que nadie sabe quién es el dueño de esa LLC, salvo nosotros, salvo el abogado propiamente tal, y nadie más. Porque como es una LLC que está creada de manera opaca, no hay manera alguna de que alguien sepa quién es el propietario de esa LLC. Joder, qué locura. Qué bueno, qué bueno. Claro, es que ya teniendo entonces esta vía realmente no es interesante, viéndolo así, no es interesante irte a vivir porque tú puedes estar toda la vida pidiendo dinero prestado a tu empresa. Por supuesto, por Entonces no tienes supuesto. ya, claro que yo veo a mucha gente, mira, hace poco un colega se fue a vivir a Portugal, a Lisboa, básicamente por Ujú. el tema de la LLC, para luego el tema de impuestos, de llevárselo, etcétera, etcétera. Claro, entonces realmente no es interesante lo que hace la gente de irse a vivir a otro país. Tú te pides tu dinero prestado y ya está. O sea, esa Sí, sería la mejor de las opciones. sí, claro. Y porque al final, si tú lo pagas, uno lo paga para ser un problema entre tú y quien te prestó. Claro, Y si quien te prestó no le molesta que no le pagaste, es un contrato entre privados. claro. Es realmente un contrato entre privados. Si a ti no le molesta que no le pagaste, that's it. No hay Joder, más problema. qué No sé, bueno. por eso te digo, echa la ley, echa la trampa. Y aunque ustedes no lo crean, yo sé que al final todos nosotros somos personas que trabajamos de la manera que sea para sobrevivir, pero los grandes millonarios, la gente que tiene, no estoy hablando de 1, 2, 5 ni 10 millones, sino la gente que tiene arriba de 100, 200, 300 millones, esta vuelta se la vienen dando hace mucho rato. Las fugas de capitales empezaron hace mucho rato, no están empezando ahora con nosotros ni con ustedes. Las fugas de capital empezaron hace mucho rato. Los dineros se están moviendo hace mucho rato y la gente que realmente tiene dinero sabe cómo hacerlo, sabe cómo hacerlo, saben cómo hacerlo y la manera es buscando fórmulas y buscando fórmulas. Va armando empresas en países, empezando a armar paraguas de países que parten con una compañía acá y luego empiezan a crear subcompañías como casi como un árbol
con una holding, compañía ¿no? madre, Crear un holding. un holding, y al final puedes tener, no sé, 100 empresas dentro de un holding y pillar donde tengas el dinero en esta compañía que es un holding, en la práctica es muy difícil. Es muy difícil. Y no es un mecanismo ilegal. Son mecanismos totalmente legales para poder proteger y guardar tu patrimonio. No hay ninguna, al menos a nivel de Estados Unidos, no hay ninguna ley que te prohíba tener una o 100 o 1000 LLCs. No hay ninguna. No hay ninguna. Y puedes tener 1000 LLCs con cero y quizás la última, la última que esté perdida en el último rincón sea donde está el dinero. Pero y no hay manera de... En ese caso, Patricio, perdona que te corte, ¿cómo funciona? Claro, porque hay eso que cuenta, yo también lo he escuchado una vez, pero realmente cómo llega a funcionar todo el tema de que tú puedas tener 100 empresas y que la última, claro, para llegar a la primera, que es la empresa madre, por así decirlo, que es donde tú estás, eso también se hace todo a tu nombre, se hace a nombre de otras personas, todo ese tema de las holding, ¿cómo funciona? Porque eso sí es verdad que es una ingeniería fiscal, que yo lo he leído mucho, pero ¿cuál es el beneficio de tener eso y no prestarte dinero y ya está? Porque ¿cuál es la diferencia entre ambas cosas? A ver, en realidad el holding está un poco más pensado cuando tienes diversos tipos de negocios y todos los negocios convergen en uno solo. Es decir, imaginémonos que vas a tener un holding de 15 casas y cada casa la pones en una LLC. Lo que va a pasar es que todas finalmente van a terminar respondiendo a una de de todo ese holding. Entonces, como la propietaria es una sola, las compañías van a traspasar el dinero hacia la LLC madre. Esa es la fórmula, pero puedes crear un diseño mucho más complicado donde esas LLCs finalmente sean partidarios de otras sociedades y otras subsociedades, y es ahí donde viene la parte más, eh, no complicada, pero sí más difícil de rastrear el dinero. Y por eso es la frase gringa que siempre tiene cuando ven que hay alguien que está en problemas, la frase es follow the money, empieza a seguir el dinero y empieza a seguir la pista del dinero hasta que finalmente en algún momento vas a encontrar cuál es la cabeza. Eso es. Pero quizás, chicos, no sé, siento que a lo mejor nos estamos metiendo en un tema que es un poco árido y a lo mejor nos estamos yendo un poco del tema. Sé que es súper apasionante. Me gustaría que me hagan algunas preguntas y luego avanzamos un poco más con el tema de la LLC Sí, para que Yo, tengan... aquí yo hay tengo otra bastante... pregunta. Ah, vale, Sí, Perdón, ya es la última, ya no hablo más. no, la gente te no, dice. Obviando esto de pedir el dinero prestado, que al final pues, parece la más inteligente, en caso de no querer hacerlo y, por ejemplo, ponte que quieres pasarte 200.000 euros para comprarte una casa, como hemos comentado. A ti España no te va, o sea, tienes que declarar ese porcentaje, pero no te va a pedir España de dónde viene ese dinero y por qué. no, O sea, ahí no te no, pueden pillar ahí. Bueno, es que no, pillar suena feo, pero. no, porque lo que pasa es que, a ver, tú, primero que nada, tú tienes una compañía en el exterior. Tú tienes una compañía en el exterior que está legalmente constituida en un país, el que sea. Y lo que dice ese formulario, ese famoso 720, es que te dice que tú tienes que reportar cuando tienes más de 50.000 activos ganados en el exterior. Vale. Tú estás haciendo, por supuesto, estamos hablando de actividades lícitas y que vas a tener un broker, o sea, si hay que hacer un follow the money, un sigue el dinero, ¿qué es lo que va a pasar? Que te van a empezar, ok, ¿de dónde viene el dinero? Tú le vas a decir, bueno, viene de mi LLC. Ok. ¿Y de dónde llegó el dinero sobre el LLC? No, viene de actividades que estuve haciendo con mi broker en trading. Ok, ¿dónde está el comprobante? Aquí está, dale. Es dinero que es limpio y que está ganado, de acuerdo a la astucia de cada uno, a los talentos de cada uno, como sea, pero es dinero que es limpio y está legalmente ganado. Ahora, en el momento en que tú lo reportes a España, tú le estás dando una declaración de buena fe. Mire, yo gané mi dinero, acá está, tengo 200.000 euros y voy a pagar lo que corresponde a los 200.000 euros que gané por, como aumento de patrimonio en mi RP. La Hacienda española no te va a preguntar de dónde viene, lo que te va a decir cuánto es. A la Hacienda no le importa de dónde viene, porque tú lo estás declarando voluntariamente. Claro. A ellos lo que le importa es decirte cuánto es. A ver, ¿de cuánto es la factura? Ok, 200.000 por el 20% son 40.000. Claro, o sea, Vengan ahí para sí acá. que estarías obligado, por así decirlo, a declarar todo lo que has ganado ese año. Porque si yo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ganas 500.000 euros en un año, pero tú solo te pasas 200.000, tendrías que declarar, o sea, decirle que has ganado los 500.000, no solo los 200 que te has pasado. Sí, lamentablemente sí. Pero para eso tú tienes para eso es que ahí tú tienes una fórmula, que es lo que yo, que es cuál es la fórmula que tú la tienes, que si estás en una actividad de trading al 20 de diciembre, mételo todo en el broker. Claro. Y eso es un gasto. Qué bueno. Y quédate con $1 en la cuenta. Claro. Y solamente tráelo
cuando lo necesites traer, pero antes, ¿para qué lo vas a poner? ¿Para qué lo vas a poner? Entonces, imaginémonos que tienes 100.000. Al 20 de diciembre, mételo todo en el broker. Aunque no lo estés usando, pero mételo en el broker. Salió de la cuenta de banco, no se reporta, y si se toca reportar, salió como un gasto. Y es un dinero que no existe. Y tráelo de vuelta el 5 de enero y dale, tengo mis 200.000 euros o 200.000 dólares en mi cuenta y me los voy a gastar, no sé, donde sea. Pero tienes que hacer, lo que sí tienes que preocuparte es, antes del fin de año, mételo en el broker, escóndelo, haz que desaparezca el dinero. Esa es parece un poco como de mafioso, pero en realidad para poder bajar los impuestos siempre hay que esconder el dinero de la manera que sea, comprando algo, moviendo alguna cuenta, comprando alguna factura. Pero ustedes como tienen la solución con el broker, porque a lo mejor no es ni siquiera necesario que lo gastes. Sí, que Muévelo a la simplemente cuenta. meterlo y lo Exacto. como gasto y te lo metes otra vez Exacto. luego. Y ya está. Y ahí tienes una fórmula legal, porque no estás vulnerando ninguna ley, porque nadie te obliga a comprar, pero sí te obliga, sí puedes tener la opción de tener tu dinero en el broker y bajo esa fórmula, como tienes 1 euro en la cuenta, sorry, tengo 1 euro en la cuenta. Sí, que tu Lo ingreso otro, como tu beneficio ha sido un euro, claro. 1 euro. Lo otro no es beneficio, lo otro está invertido, no es beneficio. Y la inversión no se considera un activo. Y aquí estamos hablando que el modelo 720 lo que habla son activos, ni siquiera beneficios, habla activos. Y lo que tú tienes metido en un broker no es un activo. Es un activo en el momento que está en tu cuenta. Antes de eso no es un activo. Pero una casa, por ejemplo, sí que es un activo si la estás alquilando. Depende dónde. Un Por eso te Ferrari, digo, por depende ejemplo. dónde. Yo me compro un Ferrari. Imagínate que yo ese Ferrari lo utilizo para uso personal, pero además lo alquilo también para eventos que por cada evento me dan 2.000 euros. Realmente Es es un que, activo. es que ahí te digo, depende dónde. Porque si ese Ferrari te lo tienes acá y lo tienes a través de una LLC para alquiler, no es un activo, es un pasivo y que no va a ser activo hasta el momento que tú recuperes la inversión. Lo mismo con una casa. Según la ley americana, esa casa va a ser un pasivo durante 27.5 años. Recién en el año número 28 va a ser un activo, según la ley americana. Entonces, por lo tanto, con la ley americana, esos 300.000 que te gastaste en una casa, durante 27.5 años, la ley americana, contablemente, cuando tú salgas con tu formulario contable, te va a decir, esta casa es un pasivo. Y el pasivo no se considera hasta que deja de ser pasivo y se convierte en un activo. Y por eso te digo que depende de dónde. Porque si tú tienes una compañía y que tienes que llevarla a la Hacienda española, y esta es una gran confusión que existe, y mucha gente dice, no, pero es que la Hacienda me va a pedir los comprobantes de la LLC. No, la Hacienda no te puede pedir el comprobante de tu LLC porque la LLC está territorialmente ubicada en un lugar y nos vamos a olvidar de que es Estados Unidos, vamos a decir que la compañía está en Argentina. Se lo voy a poner con el siguiente ejemplo. Si yo me voy a España y yo me monto una compañía en España, ¿bajo qué leyes tengo que crear y manejar la contabilidad de mi compañía? ¿Bajo la ley americana o bajo la ley española donde yo fui y puse mi compañía? Es bajo la ley española. Y tengo que venirme con los resultados que me dio la ley española a Estados Unidos y decir, mire, estos son los resultados que yo tuve en mi compañía en España, porque yo la monté allá y tengo que jugar con la regla del juego de España. Lo mismo pasa con Estados Unidos. Si tú montas una compañía acá, tú tienes que seguir las reglas contables que se usan acá y el beneficio o pérdida son según las reglas contables que tiene ese país. Que sean más beneficiosas o menos beneficiosas es de otra cosa. Pero el resultado final va a ser según la ley americana. Y si tu casa, que te compraste una casa a través de una LLC y la ley americana dice que durante 27.5 años es un pasivo, I'm sorry, es la ley americana la que me da ese beneficio y yo me voy con mi reporte de impuestos según la ley americana a España. Joder, es brutal, macho. Qué bueno, qué bueno. O sea, lo que pasa, mira, yo no sé, me imagino que han visto en internet esto, sobre todo en Instagram, a estos gurús, no me acuerdo, uno que es medio japonés, pero no es japonés, pero tiene que ser japonés, que siempre habla de que él compra casa y paga cero impuestos. Javi Kiyosaki. Sí, la verdad, el que fue el autor de Padre Y padre rico, padre pobre. Exactamente. Él no está contando ninguna mentira. Lo que él hace es real. Lo que pasa es que él lo está diciendo públicamente, pero lo que él hace es real. Y uno puede comprar acá y no pagar, y pagar en propiedades cero impuestos, sí. Y vivir, sí.
sea, si alguien me pregunta, la verdad, vénganse para acá, chicos. Sí, España es maravilloso, pero también hay que saber dónde está, dónde uno puede tener más dinero. Y sí, puede ser rico comprando propiedades, sí, lo puede ser, por supuesto que lo puede ser. Totalmente. A ver, 2 segundos, chicos. Vale. Ok, voy a responder un poquito a las preguntas. A ver, dice, ¿podríamos comprar casa? Después, Adrián Martínez. Quería preguntar si se puede hablar de ello, de los tiempos, costos de los trámites con vosotros, cuánto costaría montar una LLC, qué información personal tenéis por nuestra parte, tenéis lista de espera, cuánto tiempo necesitamos para que esté operativa. A ver, la verdad, no tengo muchas ganas de hablar de la LLC porque creo que este espacio, prefiero, Si quieres, si quieren Patricio, hablar... yo ¿Mm? les doy tu contacto. Si quieres comentar así algo por encima, pues luego si hay más dudas, que seguramente que hay de ¿Mm? esto. Pero todas las personas que luego tengáis dudas acerca de esto, que queréis hacer una LLC, porque al final obviamente es algo bastante interesante, luego háblame por privado y yo directamente os ¿Mm? doy el teléfono de Patricio para que lo habléis con él. Pero Patricio, si quieres contar algo así un O poco, sea, pues lo voy a tocar muy tangencial porque la claro. verdad creo que este espacio mejor usémoslo en algo que es un poco más macro que algo tan micro como el montaje de una LLC, pero en palabras muy simples, una LLC con nosotros o con cualquier compañía debiera demorarse más o menos unos 15 días en estar lista. La única documentación que hay que tener es, parezca lo curioso o no, tener el nombre, lo más importante es tener un nombre y nada más, porque el gobierno lo único que pide para montar una LLC es el nombre y eso, no te pide nada más. Los tiempos andan del orden de los 15 días aproximadamente y en esos 15 días tú ya tienes, una vez que el gobierno te entregue el número de contribuyente, que es como el CIF de allá, tú ya puedes comenzar a operar bancariamente y listo. O sea, pensemos que en 15 días una LLC más o menos está andando. Y si nosotros, perdón, y si tenemos nosotros lista de espera, al menos en mi equipo yo trato que las cosas salgan lo más rápido posible porque no saco nada de tener una montonera de papeles, demorar. Eso es una pérdida de tiempo y dinero para nosotros, así que nosotros por lo menos tratamos dentro de lo posible de sacar las LLCs delante el día. A ver, si hay que, aquí está haciendo una pregunta importante, si hay que realizar nuevos trámites o hay nuevas leyes que nos puedan afectar, ¿nos las comunicarías al trabajar con vosotros? La respuesta es sí, pero una de las grandes virtudes que tiene Estados Unidos, y esto voy a hablar ya, olvidándome un poco de lo que estoy hablando con ustedes, voy a hablar netamente residente, una de las grandes ventajas que tiene el sistema americano es que las cosas no cambian. La inestabilidad en los pueblos se genera cuando la política se empieza a convertir inestable y tú no sabes el ambiente que está ahí, qué es lo que va a pasar. Y eso no solamente estoy hablando a nivel España o otros países, la inestabilidad se vive y la incertidumbre se vive cuando hay inestabilidad. Y Estados Unidos, al menos, las leyes de funcionamiento de la LLC no es algo que haya empezado hace un año, hace 2, hace 3 o hace 4. El estado más antiguo para montar el LLC es Delaware y tiene la misma regulación desde el año 1787. Y es exactamente el año porque me gusta leer y Delaware es el estado donde más LLC se registran y ellos cuando te mandan el registro dicen Delaware, the first state, o sea, Delaware, el primer estado. Y claro, ellos desde el año 1787 están creando el LLC bajo la misma regla. Han aplicado algunas modificaciones que en realidad ya no es necesario mandarla por carta, la puedes mandar por electrónico, pero ellos te devuelven el relleno por carta. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Que el sistema funciona porque es estable y nosotros no esperamos cambios más que los cambios lógicos de que a lo mejor ya el portal cambió y ya en vez de ser de color azul va a ser de color amarillo, que a lo mejor el feeling, la tasa de llenar va a costar en vez de 50 va a costar 52. Pero son cosas que están dentro de lo esperable, pero en el fondo el concepto de sistema que vaya a cambiar, no hay ningún atisbo de que los sistemas vayan a cambiar. Y eso es un poco por la estabilidad que da el sistema y si tú te fijas, una de las grandes condiciones que tiene Estados Unidos es que, a pesar de que es un país maravilloso, pero abierto al cambio, es un país muy poco abierto al cambio y un país muy conservador. Nadie se da cuenta lo conservador que este país. Yo creo que España es un país mucho más evolucionado en términos de conservadurismo. España es un país mucho menos conservador que Estados Unidos. Bueno. Vale, pues yo creo que Eh, así para ver que había varias preguntas también para ir terminando. En cuanto al tema de sí, también me habían preguntado varias veces lo del tener un sueldo mensual, etcétera, etcétera. Una pregunta que era interesante de Adri, que no sé si... eso,
Esa la que dice, de cara al tema de comprar propiedades, ¿no sería buena idea recibir un sueldo mensual en mi persona que sea pagado por la LLC? La verdad no, no puedes tener un sueldo mensual porque no te puedes autocontratar por la LLC. Lo que sí puedes recibir es los dividendos de cara al próximo año, pero no te puedes contratar con una LLC y que te pague un sueldo. No lo puedes hacer. No, no funciona así. Ok, si te nombran administrador de en España, la LLC americana, ¿podrías tener un sueldo mensual sin tener que declararlo? Eh, el problema es que, a ver, legalmente la LLC, estoy respondiendo a la pregunta de Adrián, que dice, si te nombras administrador en España, la LLC americana, ¿podrías tener un sueldo mensual sin tener que declararlo? A ver, que vas a tener que declararlo, sí, pero el problema, nuevamente vuelvo a caer, que según la regla americana, tú no te puedes pagar un sueldo, lo que te puedes pagar es un dividendo a cuenta de beneficios del próximo año, pero no te puedes pagar un sueldo. Si te pagas un sueldo, eso es ilegal a nivel de la LLC, por lo tanto no te puedes pagar un sueldo como tal. Sí te puedes pagar adelanto de dividendos. O sea que realmente la mejor forma de prestarte dinero a ti mismo, la segunda mejor es meter el dinero en el broker. Sí, o sea, si quieres estar debajo de los 50.000 euros, la mejor forma, para no tener que estar repartiendo el dinero en cuentas por aquí, cuentas por allá, mandándole 20 a tu mamá, 30 a tu papá, mándalo al broker y te olvidas por 5 días y no lo gastas. Porque el inquilino está pagando, uno te pagará el préstamo. Dice, Jonathan dice, pero Patricio, yo creo que debería ser un activo, ¿no? Porque el inquilino te lo está pagando. Primero te pagará el préstamo y después está claro, cuando termines, empiezas a beneficiarte siempre. A ver, ahí vuelvo a lo mismo que había dicho antes, que según el dónde y en qué país sea. Según la regla americana, la propiedad va a seguir siendo un pasivo por 27.5 años. Y eso es lo que dice la ley. Por 27.5 años, esa propiedad es considerada un pasivo. Ese es el beneficio que te da la ley americana. ¿Influye mucho el estado donde registres tu LLC? ¿Es mejor Delaware, New México, por ser anónima? Depende. Los mejores estados para registrar el LLC, sobre todo para temas de trading son Wyoming, Delaware, New Mexico, porque son estados que son totalmente anónimos y no hay ninguna manera de saber quién es el propietario. Te puedes venir a Florida, pero el problema que tiene Florida es que los registros son públicos y toda la información que tenga una LLC la vas a saber a través de los registros públicos. Tú, tus amigos y tu abuelita y alguien que sea intruso va a empezar a mirar, a ver, veamos si alguien tiene una LLC en Florida. Te pueden encontrar y te encuentran. Por eso es mucho mejor irse a estados que sean anónimos. Ahora, ¿qué diferencia hay entre Delaware y New Mexico? La verdad, ninguna. La única diferencia está en lo que le pagas a Delaware y lo que le pagas a New Mexico, porque al final lo que si tú buscas es opacidad, la tienes por un dinero menor. Ahora, si quieres decirle a tus amigos que tienen una LLC en Delaware, anda a Delaware. Puedes tener un LLC que se dedique a varias actividades simultáneamente o alguien revisa qué te dedicas. La verdad, cuando uno crea una LLC, se crea como una leyenda muy específica que dice una LLC se crea para todos y cada uno de los negocios que los socios acuerden y que estén bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que una LLC tú puedes, virtualmente la puedes, no virtualmente, realmente la puedes ocupar para dedicarte a cortar el césped o para fabricar piezas de cohete y lo puedes hacer exactamente con la misma LLC porque no existe, a diferencia del modelo español donde sí tú tienes que especificar el giro al que te vas a dedicar, según la ley americana no, tú puedes tener una LLC para cortar el césped y usar la misma LLC para vender servicios científicos y lo puedes hacer exactamente con la misma LLC. No existe el concepto de la actividad económica. Puede tener creo que esa era, creo que no hay más preguntas. Sí. Yo por mi parte, la verdad que, joder, con el tema de los préstamos, eso a mí me ha volado la cabeza porque no era algo que parece muy sencillo, que dice, venga, un préstamo y ya está, pero que no entraba en mi cabeza de que eso pudiese como formarse como ingeniería fiscal, porque eso para mí, ¿no? Eso estaría relacionado con esa parte de ingeniería fiscal, ¿no? De hacer ese tipo de cosas y no tener que estar desplazándote a Portugal, a Andorra, a Tailandia a vivir 6 meses para luego tener que pagar menos, etcétera, etcétera. Directamente desde aquí te haces el préstamo y ya lo tienes limpio, por así decirlo. O sea que es algo bastante interesante. No sé Exacto. Sí. Perdona, solo una cosa. La clave para eso sí es que
la organización de esa figura allá te la tiene que hacer un muy buen gestor, no porque está haciendo ilegal, sino que no porque está haciendo algo ilegal, sino que hablemos de que hay niveles de gestores. Hay gestores que son muy buenos y que están de acuerdo al modelo del LLC, y hay gestores que son unos HDP, hijos de puta, y que la LLC la ven como un modelo de competencia porque les va a quitar el trabajo y no van a poder, y cada vez que alguien deja de ser autónomo, son 200 euros que le llegan menos al mes. Claro. Entonces hay gestores que realmente son los principales enemigos de la LLC, el gestor, pero también hay gestores que son muy buenos y que entienden que esto es una posibilidad de negocio. Y que, claro, cuando hay una posibilidad de negocio, el primero que toma esa posibilidad es el que va a ganar la gran torta. Entonces hay que tener un muy buen gestor que sepa lo que está haciendo, que sepa lo que está hablando y que sea mucho más allá que solamente el gestor que está preocupado de ganarse 100 euros porque tiene un autónomo más o un autónomo menos. Pero si la figura es legal, se puede hacer, se hace. Nosotros tenemos un gestor que lo hace y lo estamos haciendo con clientes de todo el mundo que necesitan buscar esa salida para poder meter capital en España sin que los sangren, metiendo 200, 300 mil dólares para comprarse una casa. Incluso más clientes que por alguna razón, circunstancia familiar o migratoria con Venezuela, que se están teniendo que ir y que tienen algún dinero guardado por ahí y que quieren llevarse su dinero para poder empezar y comprar algo allá. Pero el llevárselo significa que tengo que partir pagando, me voy con mis 300 mil dólares que tengo y que son todos los ahorros de mi vida, y que llego allá y parto sangrándome, me sacan el 20% o el 30% solamente por el hecho de entrar al capital. Y claro, hay que buscar la fórmula. Hay que buscar la fórmula. Qué bien. Pues nada, Patricio, ha sido un placer. Yo creo que bueno, han quedado todas las dudas bastante resueltas. No sé si hay alguna más, sino que se abran el micro o que lo pongan por el chat. Pero nada, esto de todas formas lo dejaremos grabado. Y lo dicho, por ejemplo, Adri, que había comentado lo del tema para que teníais dudas, me pedís el teléfono de Patricio, yo os lo doy encantado para que ya directamente habléis con él. Y nada, no sé si quieres decir algo más, Patricio, pero para mí, como ya te dije el otro día, ha sido un auténtico placer tenerte otra vez por aquí. Dale, no, solamente, a ver, no sé si un pequeño premio o nada, pero no es mucho el descuento que les podemos hacer porque trabajamos con los precios bastante ajustados nosotros, pero por haber estado en esta masterclass y todos los que estén en estas clases, con Jorge hemos acordado que les vamos a dar un 5% en el precio de cierre. Bien. Así que nada, cuando hagan, siempre déjennos saber que vienen por Jorge, porque para que lo tengan, porque para que también nosotros lo sepamos. ¿Dale? Eso es. Pues mira, chicos, que les vaya muy bien a todos. No sé si los volveré a ver. Si no los vuelvo a ver, les deseo el mayor éxito del mundo, que todos se conviertan en millonarios. Y lo más importante, ¿saben qué? Un segundo antes de terminar. Yo hace muchos años atrás, cuando fui a Disney por primera vez, escuchaba al ratón, no sé cómo le dicen en España, escuchaba al ratón Mickey, no sé cómo le llaman en España, Mickey o como Mickey Mouse. Mickey Mouse, y él decía Dreams come true. Y fíjate que la verdad, yo creo que una de las grandes enseñanzas que aprendí de Mickey Mouse, que es una estupidez, pero que si uno quiere, los sueños se hacen realidad. Y la única manera para que los sueños se hagan realidad es quererlo, porque si uno no quiere, nunca se van a hacer realidad. Y solamente piensen que una vez, hace muchos años atrás, cuando no existían los aviones, a un par de locos se les ocurrió que un hombre podía volar como un pájaro. Y vean hoy día dónde hemos llegado. Así que ustedes, el mundo es de ustedes, así que a volar lejos, chicos. Cuídense mucho, que lo pasen muy bien, que tengan un excelente día y que por favor les vaya a todos muy bien. ¿Dale? Muchísimas gracias, Patricio. Un abrazo. Gracias. Cuídense. Chao, chao. Muchas gracias, Patricio. Chao.